Bueno, pues regresamos con esta tercer cápsula y bueno, pues qué mejor que sea aquí en el hogar, en el lugar donde todos los días viene a descansar después de una larga jornada de pacientes. Y pues yo le agradezco que me abra las puertas la doctora Rocío. Esto ha sido una plática muy íntima, prácticamente desde que hicimos la primera cápsula, la segunda y la tercera, pues un poquito más íntima porque estamos en el hogar donde la doctora Rocío viene a descansar todos los días. Doctora, muchas gracias por recibirme en su casa. No, a la orden, ya sabes, esta es tu casa y es su casa, chicos, cuando quieran venir a Tijuana y estar por acá para que vean la hospitalidad de los mexicanos y la hospitalidad de su servidora, porque pues somos familia, de verdad. Hemos hecho una gran familia de este equipo multidisciplinario. Y yo valoro mucho todo el esfuerzo que hacen por su capacitación médica continua, y sé que les ha costado mucho trabajo, y por eso no tengo más que aplaudirles y agradecer a ustedes el que se acerquen a nosotros, de verdad. Muchas gracias. No, al contrario, doctora Rocío. Pues bueno, nos quedamos en la primera cápsula cuando empezamos a hablar. Termina lo que es la especialidad, perdón. Viaja de la Ciudad de México a Mexicali, Tijuana, Baja California. Pero ¿en qué momento conoce el pie diabético? Yo creo que la diabetes fue lo primero que yo conocí, y después que era como la enfermedad que nadie quería ver, que los pacientes eran tercos, que no se dejaban instruir, que no se dejaban tratar, eran los pacientes que se podían complicar. Y mi primer contacto con el pie diabético fue esa sala al final del pasillo, donde ponían a todos esos pacientes que olían mal, que iban a estar por lo menos 2 o 3 semanas hospitalizados, y que ya estaban determinados a una amputación. Ya se les había dicho, se les había ofrecido como tratamiento una amputación. Y entonces yo decía, bueno, es que no es posible que estemos relegando o que estemos maltratando a estos pacientes, y maltratándolos en todos los sentidos, ¿no? Desde no quiero entrar, no los quiero curar, o si los curo, pues fue por su culpa que está usted así. El familiar ya no quería ni siquiera ir a verlos, o si se necesitaba algún elemento para su curación. Que nosotros sabíamos que, por ejemplo, una cámara de vacío podía ayudar a esa infección y a mejorar a ese paciente, y las instituciones no lo tenían como dentro de sus cuadros básicos. Entonces, ¿a quién se la pido? Pues era... y el paciente con esa cara de desesperación, de auxilio, ayuda, ver que pues a mucha gente no le importaba, y nada más llegar a ponerle su antibiótico, llegar a tomarle su glucosa, y bueno, normalmente alta, porque pues el estrés, la infección, el círculo vicioso de la diabetes, la infección, y que el paciente saliera regañado, otra vez con el azúcar alta. Pero, ¿qué le llevaban en su charola de comida? Pues pan, un pollo frío, arroz. Y yo decía, bueno, si nosotros les decimos que no deben de comer eso, ¿por qué se los ponemos en su mesa? Es su dieta, ¿no? Ahí en el hospital. Sí, claro. Pero pues era la comida para todos los pacientes igual. Entonces, ahí fue donde yo dije, tenemos que hacer algo por estos pacientes. Tenemos que hacer algo por estos pacientes. Y pues principalmente
educar a sus familias. Fue lo primero que empezamos a hacer en Hospital General Mexicali, un club de pacientes con diabetes y sus familiares. Y empecé con los laboratorios que nos dieran esta información tan útil para el paciente de cuántas calorías tiene una galleta, cómo es mejor comer. ¿Hace cuántos años de esto? Estamos hablando de hace 20 años. A mí me tocó conocer el club hace 10 años. ¿Sí? ¿Aún a la fecha existe ese club? Sí, correcto. Correcto. Y usted fue ahora sí que la que dio una proyección hacia este tipo de pacientes y creó este club de diabéticos, ¿no? Que son pacientes diabéticos, involucrar más a la familia. De hecho, a mí me tocó hacer con usted alguna vez Mexicali alguna campaña, ¿no? Sí, correcto. Porque pues es importante saber que si una persona en casa tiene diabetes, las 2/3 partes tienen una alta posibilidad de padecerla solo por vivir en el mismo entorno. ¿Por qué? Porque vamos a tener la misma alimentación, los mismos malos hábitos y la genética. Entonces empezamos con este club de personas con diabetes y nos fue muy bien porque la respuesta fue de verdad impresionante, ¿no? Ya los pacientes se sentían contentos, se sentían comprendidos de que les dijéramos en esas charlas a su familia, por favor, no lleven la Coca-Cola a la mesa, por favor, claro. No, hay otras formas de festejar, no con un pastel que tiene todo este betún y toda esta cantidad de azúcar. ¿Por qué no hacemos una gelatina en lugar de un pastel? Entonces, dar estas opciones a la familia fue bastante gratificante. Y pues así estuvimos pidiendo apoyo más bien de la industria farmacéutica y de la atención a los pacientes y a sus familiares. Y pues cada vez eran más y más y más. Empezamos en un aula, siendo 10, 15 personas y terminamos en un auditorio que a ti te tocó, sí, a ti te tocó esos auditorios llenos de pacientes. Así es. Que al venirme yo a la ciudad de Tijuana, en Hospital Ángeles, pues logramos llenar incluso... Hace 20 años esto fue en Mexicali. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene en Tijuana? 18. 18 años, 2 años después. Correcto. Ok, doctora, adelante, sigamos. Sí, entonces, bueno, porque se abre el proyecto de cirugía cardíaca en Tijuana por cantidad de población, yo migro de mi ciudad, donde está mi familia todavía, migro de Mexicali a Tijuana. Nunca he dejado Mexicali porque es una ciudad muy cálida, porque tenemos muchas raíces ahí y porque los pacientes no nos han dejado realmente. Hemos querido en algún momento decir, ya no vamos a dar consulta allá, pero nos siguen jalando, nos siguen agendando y no hemos podido. Y eso pues nos ha dado la posibilidad de seguir trabajando en todo el estado. Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, gracias a Dios. Perfecto, doctora. Ok, ahora, pie diabético en ese orden, ¿no? Sí. Doctor Fermín Martínez de Jesús. Correcto. Amexipied. Sí. Presidenta de la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Vamos a relacionarlo en esa forma. Pie diabético, primero, ¿cómo ya platicó por medio de los pacientes? La necesidad. La necesidad. Nuevamente, okay, ¿no? Perfecto. El ver la necesidad de los pacientes de requerir un trato diferente. Eso fue lo que nos llevó a la atención del pie diabético. Y bueno, al migrar a Tijuana, en lugar de el club de personas con diabetes, nos abocamos a una clínica de cuidado de pie diabético. Perfecto. Y entonces, a través de ese trabajo fue que el doctor Fermín Martínez de Jesús sabe de su servidora
Y mi hermana del alma, Patricia Ochoa, Wow. Un besote. sí, me invita a un congreso de la Asociación Mexicana de Pie Diabético en Veracruz, y ahí coincidimos con el doctor Fermín Martínez de Jesús. Y Muy entonces me dice, sí, yo ya sé que usted está haciendo la clínica de pie diabético en Tijuana por otros cirujanos que él conocía de mi hospital y que le platicaban de lo que yo estaba haciendo acá, ¿no? Perfecto. Y entonces, pues, nos invita a San Elián. Fuimos una vez como alumnos y gracias a Dios nos quedamos como profesores. Muy bien. Pues más de 4 años, creo que estuvimos yendo 3 veces al año a los cursos intensivos de San Elián, a participar con nuestra experiencia en el cuidado del pie diabético. Muy Y bien. pues fue ahí, a través de ese trabajo, que llego a ser vicepresidente primero de la Asociación Mexicana de Pie Diabético y posteriormente presidente, que fue una gran plataforma donde pude decir todos estos sentires que yo tenía en mi mente y en mi corazón, de que podíamos hacer una familia de pie diabético, donde podíamos compartir enfermeras, podólogos, internistas, cirujanos, y pues fueron ahí pues alrededor de 6 años en que estuvimos en la en la presidencia y en la entrega y trabajo en la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Claro. Bueno, yo no sabía así cómo había sido el encuentro con el doctor Fermín. Es una eminencia, ya mucho lo conocemos. La clasificación San Elián. Y de repente, bueno, trae esa inquietud de hacer como que un club de equipo multidisciplinario en profesionales en la salud del pie, ¿no? Y empieza a abordar al podólogo. Vamos a desviarnos un poquito dentro de esta parte importante que es la Asociación Mexicana de Pie Diabético, que ahora me parece, no sé si aún, bueno, de hecho acaban de hacer un congreso en Morelia, ¿verdad? Correcto. Se transforma en algo internacional que es ALAPID, ¿no? Sí. Platíqueme un poquito de ALAPID, doctora. Sí, pues la Asociación Mexicana de Pie Diabético hacía sus congresos y cursos cada año, y tenía ya una proyección importante a través del trabajo académico del doctor Fermín Martínez de Jesús. Y entonces, en uno de los congresos internacionales, invitamos al doctor Márquez, colombiano, y entonces ahí tuve el atrevimiento de, siendo aún vicepresidente, le dije, oiga, doctor Márquez, yo no conozco Colombia, quiero conocer Colombia. Y en un taxi, me acuerdo, y entonces me dijo, Rocío, ¿qué te parece si le decimos al doctor Fermín que hagamos una cumbre de las Américas en Colombia? Y entonces llegamos al lobby del hotel de la cena de profesores, y ahí estaba el doctor Fermín Martínez de Jesús. Y entonces, oiga, doctor, fíjese que pues traemos esta idea, el doctor Márquez Salom y su servidora. Y el doctor lo tomó con muy, muy buenas expectativas, y dice, pues yo creo que si nos organizamos lo podemos lograr dentro de 2 años, pero vamos a hacerlo bien. Y pues la proyección, ya teníamos muchos invitados internacionales de Estados Unidos, de España, de Italia, profesores y también asistentes de Latinoamérica, que venían a estos cursos a saber qué era lo que estábamos haciendo nosotros en Pie Diabético en México, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí nace la Cumbre de las Américas, que posteriormente se convierte en su 3ª edición en la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, porque ya éramos más de 500 personas en toda Latinoamérica pidiendo
que se le diera un trato especial al paciente con pie diabético. Desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, social, que teníamos que hacer iniciativas de salud diferentes, porque si no, nuestros pacientes iban a seguir sufriendo. Claro. Sí, es una campaña ahora sí que global y de esta manera a nivel internacional se podría decir, y de la mano de uno de los pioneros importantes dentro del mundo del pie diabético, lo que es la clasificación Sun-Elian, Claro. el profesor Fermín Martínez de Jesús, quien es ahora sí que muy reconocido en el mundo entero, y ser parte de este proyecto le deja algo a usted como profesional de la salud. Por supuesto. El haber conocido primero la clasificación de Sun-Elian cambió mi forma de abordar al paciente con pie diabético, porque ahí pues teníamos que calificar varias situaciones en el paciente y darle una calificación para decir si el paciente estaba en menor grado de riesgo o ya estaba para una amputación mayor, pero bajo bases científicas, ¿no? Exacto. Y cuando la clasificación de Sun-Elian se convierte en un sistema de atención desde el pie en riesgo, la valoración del paciente con diabetes aún sin lesión, pero ya con un dedito en garra, con una uña encarnada, con alguna metatarsalgia, que lo convertía en un paciente de alto riesgo para una lesión. Fuimos estudiando a estos pacientes de cierta manera, con un checklist, el A, la B, después la C, para no equivocarnos en hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, ahora el sistema latinoamericano de Sun-Elian, ya con todo el equipo multidisciplinario de enfermería, podología, cirujanos, médicos generales, y con los podiatras, los ortopedistas, los endocrinólogos, cada quien haciendo su parte y conociendo todo el sistema, podemos hacer la diferencia en el paciente con pie diabético. Y bueno, y no nada más estamos hablando del territorio mexicano, ¿no? Esto es incluista, ¿no? Incluye a diferentes especialidades de la medicina, en la parte de la salud, que todos al fin de cuentas atienden a los pacientes diabéticos. No hablamos de pie diabético exclusivamente, sino del paciente diabético, ¿no? Correcto. Cualquier persona que tenga sobrepeso ya tiene una alta posibilidad de tener síndrome metabólico. Así es. Y ese síndrome metabólico incluye la presión alta, el azúcar alta, el problema del riñón, el problema del corazón. Entonces, ya pues estábamos muy tranquilos haciendo toda esta escalera de pasos para llegar al control del paciente, con todo este equipo, porque uno solo no puede, pues, o sea, el paciente llega con el oftalmólogo, pero si le checa el azúcar, pues ya, y sale alta, entonces lo tiene que derivar con alguien que le controle el azúcar. O el paciente llega con un infarto, con el cardiólogo, pero también trae el azúcar alta. A raíz del azúcar alta es que se le produjo su infarto, su problema del corazón. Entonces, a quien le llegue el paciente con el azúcar alta, debe de saber tratar adecuadamente a esos pacientes para evitarles mayores complicaciones. Y saber a dónde tenerlos que derivar, ¿no? Por supuesto. Y saber que no todo el trabajo es de uno solo, sino es un trabajo en equipo, y creo que es el trabajo que se ha hecho bien hasta el día de hoy. A lo siguiente, doctora. El podólogo, ¿por qué sí y por qué no en el pie de riesgo?
¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Y por qué sí y por qué no? Totalmente a favor. Okay. Tiene que estar en el pie en riesgo. El podólogo tiene que saber buscar la sensibilidad en el paciente, en el pie del paciente, independientemente de que sea diabético o no. Entonces, el buscar los puntos para evaluar la neuropatía, el buscar los movimientos diferentes en un paciente que ya está perdiendo sus capacidades por retracciones tendinosas o musculares por neuropatía, nos va a hacer que detectemos tempranamente a esos pacientes y les podamos dar el tratamiento adecuado, ya sea con un cambio de calzado, ya sea con una órtesis plantar, ya sea con un separador interdigital, para que no se produzcan lesiones. Pero definitivamente la primera línea de detección de estas personas con neuropatía o con alteraciones de la glucosa es el podólogo. Por eso hemos insistido tanto en que tengan un glucómetro en su consulta. Así es. Porque tan fácil como que yo ya veo que mi paciente trae esos deditos en garra, que se le hacen más hiperkeratosis plantares, más frecuentes entre servicio y servicio. Pero si yo me atrevo a tomarle una glucometría y el paciente trae 200, yo ya voy a ser ese transmisor de información hacia el paciente. Señor, discúlpeme, pero trae el azúcar alta. El paciente te va a decir, es que me acabo de comer porque como usted se tardó con el otro paciente, me salí y me tomé un café. Perfecto. Aquí lo voy a anotar en mi historia podológica. A la siguiente visita, 2 o 3 semanas. El paciente, porque nos tardamos un poquito más con el servicio anterior, se desespera, se sale a conseguir un café y yo le tomo la glucometría y resulta que trae 200. Y ya le digo yo, es que trae 200 de azúcar y lo normal es 100. Sí, no, pero no se preocupe, no se preocupe. Para la próxima yo voy a venir sin glucosa porque es la primera vez que me lo han detectado. Yo no tengo ese problema. Perfecto. Entonces regresa a su servicio podológico 2 o 3 semanas después y le vuelve el podólogo a tomar la glucometría. 300. Oiga, no. Es su aparato que no sirve. Es su aparato que no sirve. Siempre hay una respuesta para el paciente. Siempre tiene una justificación. No, así es. Pero nosotros ya vamos haciendo nuestra historia clínica y nuestro récord. Entonces, si usted ya detectó como podólogo a ese paciente 3 veces con el azúcar arriba de 140, su paciente ya tiene diabetes. Así es. Sí, doctora. Entonces, por supuesto que a favor de que tengamos estos instrumentos de diagnóstico, la báscula, la cinta para medir la circunferencia abdominal. Muy bien. Y que los vayamos incluyendo, no únicamente que el paciente venga a que yo le corte las uñas. Exacto. Eso es lo que yo iba. Sí, adelante, doctora. Mi labor como profesional de la salud, del cuidado de los pies, va más allá de únicamente hacer el servicio podológico preventivo. Así es. Porque a lo mejor el paciente, yo lo veo que ahora viene con un bastón y le tengo que preguntar, ¿y ahora por qué trae bastón? Ah, no, pues es que la ciática y es que la rodilla. Ah, pero a ver, déjeme ver, está hinchadito. Vamos a tomarle su glucosa.
Entonces nos convertimos realmente en cuidadores de ese paciente. Ujú. Entonces no son cosas tan difíciles de hacer, no nos quita 5 minutos Claro. y aparte nos va a dar esa actitud profesional médica. De miembros, ¿no? Sí, de conocimiento Ujú. de lo que estoy haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, y aparte, ok, está bien, el azúcar no está tan alta, se tomó el café, tuvo fiesta ayer, lo que usted me quiera decir, perfecto, pero yo le pongo el monofilamento y no lo siente. En 2 de 3 puntos en la planta no lo siente. Entonces, a ver, a lo mejor y me equivoqué, vamos a hacerlo en el otro pie. Y no lo siente. Entonces, son elementos diagnósticos súper fáciles, baratos, sencillos, que no nos quitan nada y nos van a dar una información súper importante para evitar las amputaciones a nuestros pacientes. Principalmente eso, ¿no? Y vamos a hacer como que ese batallón, somos los del primer frente, en donde vamos a hacer como un filtro, en donde vamos a prevenir principalmente todos esos problemas que en la actualidad existen. Porque es más fácil que un paciente vaya al podólogo hoy que al médico. Por supuesto. Y puede detectarlo el podólogo a temprana, antes de que se agudice ese problema, ¿no? Que estamos hablando muy como que es de la diabetes, que es una pandemia, es algo que está atacando al pueblo mexicano y que estamos hablando de cuántos habitantes aproximadamente en México, doctor. 3 de cada 10. 3 de cada. 3 de cada 10 que tienen la glucosa elevada y no lo saben. Entonces, si le llegan 10 pacientes, 3 mínimos son diabéticos. Por supuesto. Y si nosotros los detectamos y los derivamos oportunamente para un buen control, ya sea de alimentación, si ya necesita algún tipo de medicamento. Ejercicio, claro. Buena alimentación, sus cuidados de higiene, de la lubricación de su piel, que ustedes se lo dicen todos los días al paciente. Le tiene que poner un poquito de urea para que no se le haga la hiperkeratosis. Le tiene que poner un poquito de aceitito a la uña para que brille y para que se nutra. Entonces, si lo hacemos solo por hacer el servicio podológico preventivo, ¿por qué no hacerlo con el paciente que tiene diabetes? Claro. Que tiene muchísimo mayor riesgo. Y tener tu glucómetro, tu cinta, tu báscula. Correcto. Y tener principalmente el conocimiento, doctora. El diplomado para podólogos en pie diabético, en diabetes, ¿cómo le podríamos llamar si es que se llega a realizar un proyecto que tenemos? ¿Qué nombre, qué título llevaría para que pudiéramos abordarlo? Porque ya llevamos 2 años platicándolo un poco.